RTP. Con nosotros Vicente Tallano, le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar justamente, veníamos hablando del caso AAA, el caso Goleada y la prisión que mantiene el alcalde de la ciudad de Guayaquil, y vamos a continuar por ese mismo sentido. La administración de Guayaquil, ¿cómo usted pues analiza este proceso en el Cabildo porteño y otros temas también de coyuntura nacional? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Astrid, Jorge, buenos días, gracias por el espacio, un saludo para quienes siguen la entrevista. Creo que debemos poner sobre la mesa un hecho importante, más allá de la situación procesal, penal o personal que está enfrentando el alcalde titular de la ciudad, hay un tema de fondo. Guayaquil está en medio de un choque de fuerzas entre el gobierno central y el gobierno local, y eso no puede ocurrir. Lo importante es que se pongan sobre la mesa los puntos que permitan llegar a trabajo coordinado. Hay situaciones que se han dado, sobre todo en las últimas semanas, que preocupan dentro de este enfrentamiento, como por ejemplo la situación sobre la competencia aeroportuaria de Guayaquil, que sin duda alguna debe ser un tema que nos tiene que convocar para poder encontrar un camino. Y sobre todo a lo que al ciudadano le importa, Astrid, que la administración municipal, indistintamente de las personas, siga manejando su camino, siga resolviendo los problemas. Estamos de hecho enfrentando una etapa invernal bastante compleja, y súmenle todas las situaciones que Guayaquil enfrenta. Entonces creo que lo importante es que la discusión vaya hacia allá, porque jurídicamente probablemente las cosas están cantadas en el tiempo. Cuando el alcalde se le acaben los días que la ley le permite, tanto el COTAT como la ley de servicio público, usted va a encontrar con más fuerza un proceso de remoción. Pero, repito, indistintamente de eso, la ciudad, su situación y sus problemas sigue estando en el centro, y eso es lo que nos debe convocar a todos. Le robo la primera pregunta rápidamente para dar paso a ya las preguntas de mis compañeros. A ver, usted ha hablado de las licencias. Con ello, licencias y vacaciones que le puede pues otorgar el Consejo Municipal. El Consejo Municipal puede otorgarle las licencias establecidas en el COTAT, mientras que el alcalde puede solicitar, luego que se le acabe ese periodo, vacaciones a través de la LUCEP, ¿no? De acuerdo. Después de eso, ¿qué le queda? Bueno, se acaba el tiempo, y de allí probablemente vamos a las siguientes normas del COTAT, que establecen que ningún funcionario, tampoco un alcalde, está exento de no asistir con causa justificada a su trabajo, y allí sin duda alguna se va a abrir la puerta a un proceso de remoción, porque aquí en el fondo hay una discrepancia política, personal, que es evidente. Y reitero, el Consejo de Guayaquil tiene que estar a la altura de la ciudad y no involucrarse ni tomar partido en función de una parte u otra. Hay que actuar en función de lo que la ley permita, cuando efectivamente se active ese mecanismo, si es que alguien lo activa. Comparable a lo que ocurre en Durán, por ejemplo, mucha gente lo compara. ¿Cómo Durán puede estar con un alcalde que esté fuera de su territorio? Miren, hay un tema de fondo. Lo cierto es que una ciudad como Guayaquil, importante para el país, no puede darse el lujo de enfrentar lo que está enfrentando. Y hay un tema de fondo, Astrid, y es que, ¿qué está en juego? Está en juego un proceso que le ha costado a la ciudad más de 20 años, de orden, de progreso, y hacia allá es hacia donde debemos llevar a Guayaquil. Y eso es lo que nos tiene que convocar precisamente desde la solución, indistintamente de las posiciones personales, políticas o ideológicas. Vicente, en ese sentido, a mí me gustaría tocar cosas importantes que le competen a Guayaquil. Voy a dividir mi pregunta en dos partes, yendo desde lo general a lo específico. La primera pregunta sería, estamos también en un contexto donde se aprobó hace poco una ley de reforma a los GATS, justamente buscando que, de alguna forma, responsabilidad fiscal, vamos a llamarlo entre comillas, pero yo particularmente soy fiel creyente que la responsabilidad fiscal se haga a través de un plumazo. Pero al menos eso es lo que buscaba en ese sentido esa ley, y de alguna u otra forma sí limita el rango de acción que tienen los GATS, y por ahí quizás uno va intuyendo cómo de alguna u otra forma el gobierno central quiere tratar de quitarle cierto espacio de acción a los gobiernos autónomos centralizados. Y eso me lleva quizás a la siguiente pregunta, que es la más específica y que ya compete a Guayaquil netamente. En estos momentos hay una disputa entre el Ministerio de Transporte, que quiere obtener el control de la organización aeroportuaria de Guayaquil, es decir, el aeropuerto y todo lo que conlleva sus funciones y demás. Quieren establecer que hayan 5 funcionarios del gobierno central, 5 del gobierno local, pero en la práctica el voto de agreement lo va a tener el ministro. Eso básicamente hace que las funciones pasen a ser el gobierno central, lo cual me parece muy preocupante, considerando que no es una organización que está funcionando mal, y también que responde a la autonomía de cada una de las ciudades. Y esto para mí es algo bastante peligroso, ya no solamente para Guayaquil, porque sin duda alguna es una de sus organizaciones mucho más centrales y emblemáticas, pero
para justamente esa autonomía de gobiernos todos centralizados. ¿Qué está pasando específicamente en ese caso en Guayaquil? Y si usted considera que el gobierno central está queriendo quitarle poco a poco autonomía a los gobiernos autónomos centralizados. Jorge, coincido con usted en ambos razonamientos y vamos a la primera pregunta, la general. Esto pasa por un concepto constitucional de administración pública que está establecido claramente. La autonomía que implica tres variables: autonomía administrativa, tomar decisiones; autonomía política, establecer por dónde vamos a manejarnos, inclusive dentro del anclaje de las políticas públicas; y autonomía financiera. Y desde ese concepto se ha venido desarrollando legislación secundaria que tiene un puerto de aterrizaje para poder hacer las cosas, para prestar servicios, para hacer obra pública, que está dado en función de las rentas de las ciudades. ¿Y qué es lo que dice el ordenamiento jurídico en general? Ok, los municipios van a participar de las rentas permanentes, no permanentes, entiéndase impuestos, entiéndase petróleo, y también tienen la capacidad de generar recursos propios, cobrando impuestos, tasas y demás. Y viene una reforma legal que, bajo el anclaje correcto, adecuado, con el cual yo coincido, de mejorar el gasto de los gobiernos locales, se establecen limitaciones, y esas limitaciones en este momento sin duda alguna van a golpear directamente al municipalismo, porque la sanción de no ir a un 70-30, es decir, invertir 70% y gastar 30% para manejar la operatividad del municipio, tiene una consecuencia, y es precisamente un castigo en las rentas de los gobiernos descentralizados, entiéndase una prefectura, una alcaldía y una ciudad. Y le decía que esta discusión tiene que empezar por el género que es la administración pública. Si una prefectura, como pasa en la provincia en este momento, si una alcaldía, como en su momento pasó en Guayaquil, no pongamos un ejemplo solo Guayaquil, en otros lugares lo hace bien y tiene racionalidad en el gasto, no tiene por qué verse lesionada precisamente en la disminución de las rentas. Y esta reforma, que hoy tiene más de 12 demandas de inconstitucionalidad, precisamente va a castigar a las ciudades cuando la sanción tenía que haber ido hacia el funcionario, hacia el modelo de gestión. Y esos son los temas que sin duda alguna tienen que seguirse poniendo sobre la mesa, porque lo que usted decía, el desarrollo de un gobierno local se puede ver golpeado con eso. Y ahora, en un segundo momento, le decía a Astrid, aquí la ciudad está en medio de una confrontación entre el gobierno central y el gobierno local. Y hace más o menos 2 semanas, el Ministerio de Infraestructura y Transporte le dispone a la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil que reforme su estatuto en cuanto a la integración del directorio. La mitad, de acuerdo a este requerimiento, tiene que pasar a ser ocupada por el gobierno central, la otra mitad por la ciudad, y el voto dirimente lo tendría el ministro del ramo o el delegado del ministro del ramo. Y aquí nuevamente sobre la mesa una discusión importante. ¿Es momento de hacer aquello? ¿Cuál es el objetivo de fondo de realizar aquello? Sobre la competencia aeroportuaria, tenemos un aeropuerto que para nadie encuentra discusión en su eficiencia, en su operatividad y sobre todo en ser ese espejo en el que nos vemos del pasado, cuando el aeropuerto estaba administrado por los gobiernos de turno y cuando llegó a la ciudad. Y si eso se consuma, Jorge, se abre la puerta precisamente a que puedan ponerse en discusión otras instituciones propias de este proceso de centralización y de autonomía, que en el caso de Guayaquil estamos hablando del terminal terrestre, estamos hablando del registro civil, estaríamos hablando del registro de la propiedad, estaríamos hablando tal vez de la competencia de tránsito. Por lo tanto es un tema muy importante que hay que darse el tiempo para analizarlo y entender algo. Más allá que sobre lo de la autoridad aeroportuaria, Jorge, hay un tema que nadie lo está diciendo y jurídicamente es así. Primero, esa fue una bandera del proceso de autonomía de Guayaquil, porque no fue obtenida esa competencia aeroportuaria al amparo de la Constitución del 98, sino de la Constitución de 1998. Guayaquil peleó y demandó esa competencia por muchos años. Guayaquil lo obtuvo y por lo tanto esa decisión que está intentando el Ministerio de Transporte e Infraestructura que se dé, no puede ser tomada por la autoridad aeroportuaria, la tiene que tomar Guayaquil y su Consejo Municipal. ¿Y sabe por qué? Porque del 100% de la propiedad de la autoridad aeroportuaria, el 99% es de la ciudad y un 1% de la Junta Cívica. Por eso esa discusión en algún momento va a terminar en la mesa del Consejo Municipal y definitivamente todos los guayaquileños esperamos que esto se zanje de la mejor manera posible. Nosotros tenemos que estar lejos de estas discusiones como ciudadanos. ¿Y qué podría estar en juego? 400 millones de dólares de un fideicomiso que se viene fondeando todos los años, porque no olvidemos que tal cual como fue negociada esa concesión con un operador internacional que la tiene a cargo, hoy le deja a la ciudad 30 millones anuales, 30 millones que se van
van fondeando un fideicomiso que buscaría tener un aeropuerto cuando el nivel de carga y pasajeros así lo demande, ¿no? Entonces la discusión no es tan sencilla jurídicamente, estoy tratando de simplificarla, pero es bastante compleja, Jorge. A ver, y ahí hay un punto específico que preguntar, pero antes de eso, sí, yo reconozco, a pesar de mi juventud, recuerdo la diferencia entre el viejo aeropuerto y el nuevo, entre el aeropuerto Simón Bolívar y el José Joaquín de Olmedo. Más allá de uno que otro episodio bochornoso como la vez que los agarraron sin generador funcionando, son cosas que han sido de un par de días, o por ejemplo el cambio también del manejo del parqueadero, pero la experiencia de guayaquileño generalmente es positiva con ese aeropuerto. Pero vale preguntar, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Puede forzar a la autoridad aeroportuaria del municipio a ceder el control? ¿O simplemente esto es un pedido? Porque le ponen un plazo, le dicen 5 días. Sí, ¿qué pasa si no lo cumple? Que de hecho pasó. A ver, en el tema de fondo, a mi juicio, el requerimiento no está debidamente planteado, porque el requerimiento no puede haberse dado a la autoridad aeroportuaria que reforme su estatuto. ¿Por qué? Porque el bien, el patrimonio, el aeropuerto es de la ciudad y por lo tanto, si el 99% de la fundación está conformada por la ciudad, tiene que el Consejo Municipal tomar esa decisión. Y allí vamos a ver qué va a pasar con los integrantes del Consejo. Si van a votar en función de defender este concepto y esta bandera autonómica o van a ceder. Es una decisión que tiene que ser tomada precisamente por el órgano competente. Ahora, ¿qué podría pasar, Jorge, jurídicamente? Tal vez hablar de una intervención de la competencia, ya tienes un precedente, como pasó, por ejemplo, con Segurep. Más allá que en la discusión de Segurep siempre lo dije, Guayaquil nunca tuvo una competencia en materia de seguridad, y recuerdo que contigo lo discutimos en algún otro espacio, en algún otro momento, pero definitivamente habrá que esperar cuál va a ser el camino que desde lo jurídico quiera tomar el gobierno central. Yo creo que, a ver, si hay algo que la ciudad en este momento no merece, es una pugna en ese sentido. Y creo que tenemos que apelar a la madurez y al sentido común de las autoridades, tanto el gobierno central y la ciudad, que deben de encontrar un punto medio que permita que la ciudad trabaje, que el gobierno trabaje, que cumpla con sus competencias, pero que obviamente no se detenga el desarrollo de Guayaquil. Y creo que eso tiene que ser el tema de fondo. Si la política interviene, sin duda alguna la situación se va a complicar. En el sentido del aeropuerto y del fideicomiso, yo quería consultarle, usted lo señalaba perfecto, es muy complejo. Pero ¿qué pasa? Aquí estamos hablando de lo que hoy está en la discusión sobre la mesa, y es que el gobierno quiere tomar la administración de la realización del nuevo aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, más allá de que si lo va a hacer de un lado o lo va a hacer del otro. Aquí hay también una sospecha de qué ha ocurrido con el fideicomiso de la ciudad de Guayaquil. Y bueno, yo he estado revisando, porque en su momento, no solamente que fui al lugar donde aparentemente tendría que ya estar empezando algo de los trabajos para poder crear el nuevo aeropuerto, sino que además también escuchaba declaraciones del entonces director o a cargo de justamente del nuevo aeropuerto, que era el señor Pablo Pita, que daba en I-99 hace septiembre de 2025, será más o menos, y decía y detallaba un poco que cómo se han ido dando o distribuyendo los gastos para la construcción del nuevo aeropuerto. Y resulta que la gran parte se ha ido nuevamente en los estudios de prefactibilidad o los estudios para la construcción. Entiendo yo que hay sí un periodo en el cual tienen que repetirse los estudios, pero es correcto que se haya ya utilizado más o menos el 50% o un poco más de ese fideicomiso en ese tipo de estudios. ¿Qué ha ocurrido? Porque la sospecha está por ahí. O sea, el gobierno ha tomado es, a ver, ¿qué han hecho con el fideicomiso? Transparenten las cuentas, más o menos por eso que va. A ver, definitivamente hay un tema que usted acaba de señalar, Astrid, y es precisamente cuál es el destino de ese dinero que específicamente tiene que ser utilizado para el desarrollo del aeropuerto. No para obras públicas. Y esto lo conozco perfectamente, porque hace más de 10 años tuve la oportunidad de ser concejal y secretario de Administración Municipal, y hay que recordar un poco por qué fuimos a este modelo, precisamente para que la operación del actual aeropuerto de manera eficiente pueda fondear y no le cueste a la ciudad recursos para que en el momento, y ahí viene el tema del estudio, cuando
la demanda de pasajeros y de carga lleve a que Guayaquil tiene que crecer hacia un aeropuerto más grande. Y los estudios preliminares eran necesarios. Si hay un hecho que no puede pasar inadvertido es precisamente lo que usted dijo, actriz. Aquí hay que poner sobre la mesa cuál ha sido la distribución y el manejo de los recursos y a dónde se ha ido parte de esos 400 millones que es dinero de la ciudad. Y si algo indebido sucedió, pues sin duda alguna tendrá que aplicarse los mecanismos que la ley pasa. Yo al menos no lo conozco en este momento y lo quisiera conocer. Y la mayor gran parte de la ciudad tampoco. Y mire usted, Astrid, es que probablemente estos errores administrativos de las últimas administraciones de turno en la ciudad han dejado la puerta abierta a que el gobierno central legítimamente diga, a ver, yo quiero saber qué pasa. Y eso nadie lo puede discutir, porque ese proceso de rendición de cuentas, más allá de los niveles de competencia, es lógico. Pero la defensa desde la ciudad, a mi criterio, no ha sido la adecuada, porque debieron haber empezado por transparentar las cuentas y a partir de aquello decirnos a todos los guayaquileños precisamente qué está en juego, que no solo puede ser el concepto del nuevo aeropuerto, sino precisamente a dónde fueron esos recursos y qué es lo que tiene que pasar. Ese es uno de los temas que entiendo motivó a que el gobierno central tome esa disposición que, reitero, jurídicamente tiene varias aristas y esto es una historia que se va a contar en algunos tramos a mi juicio, desde lo legal. Y que no justificaría que hoy reclamen tampoco una administración, ¿o sí? Bueno, yo creería que no, porque vamos a los resultados. Cuando hablamos de administración pública vamos a ver los resultados y la eficiencia. Creo que no se puede discutir la eficiencia del aeropuerto de Guayaquil y del servicio. Sin duda César puso sobre la mesa algunos episodios que se pueden dar en el camino, pero la ciudad no puede perder eso. ¿Qué es lo que nadie quiere como ciudad? Regresar a un aeropuerto en el que no tengas el mismo servicio que hoy estás teniendo. Y eso es lo que está en juego, palabras más, palabras menos. Y si usted mañana termina esta entrevista y va en su cobertura periodística de la calle, usted hace mucha calle y le va a preguntar a la gente no le interesa si el aeropuerto lo tiene A o B, le interesa que siga funcionando eficientemente. Y ese es un tema que hay que cuidar y es lo que no queremos que se ponga en juego. Pero no es un problema que la gente no se acuerde entonces cómo funcionaban las cosas o cómo no funcionaban más bien bajo la administración del gobierno central. No hay un problema de ejercicio de la memoria entre la ciudadanía guayaquileña. Mire, es que, a ver, César, usted ha puesto sobre la mesa lo que es importante, no solo que probablemente hay falta de recordación, algunos ni siquiera lo vivieron, el hecho es que debemos entender por qué en nuestra Constitución tenemos escrito un sistema de competencias de los gobiernos locales y por qué hablamos de autonomía. Y precisamente en administración pública, ¿qué es lo que busca la descentralización de funciones y la autonomía? Que el gobierno local, que es el más cercano a esa demanda, lo haga y lo haga de mejor manera. Porque el ejemplo sencillo, cuando usted sale de su casa y pone un pie afuera, en la calle, en la vereda, si abre la llave, tiene agua o no tiene agua, usted dice, ok, el gobierno central no tiene esa competencia, la tiene el gobierno local, es allí a donde tenemos que buscar los esfuerzos. Entonces, yo creo que debemos entender cuál es el rol de los gobiernos locales en este momento y esto es un principio de manejo público y administrativo que probablemente hoy por la política está nuevamente subiendo de tono. Estimado Vicente, 8:28 de la mañana. Y antes de ir al corte, voy a cambiarme del municipio de Guayaquil, algo que está también a la puerta ya de todos el país. Son las seccionales del 2027. ¿Se lanzará como candidato a la alcaldía? Yo en este momento estoy empujando una iniciativa que se llama Guayaquil nos une. ¿Qué busca Guayaquil nos une? Que pongamos sobre la mesa problemas y que todos, los ciudadanos, quienes tenemos la experiencia y los técnicos, opinemos soluciones. Y eso tiene que ir ganando espacio, eso tiene que ir creciendo porque yo no creo que es momento de candidaturas en este momento. Creo que es momento de escribir nuevamente un proyecto ciudad que le devuelva a Guayaquil la unión, el progreso y eso que quieren los ciudadanos, una gestión local eficiente. Llegará el momento y efectivamente yo estoy preparado, me siento capacitado y si luego de eso algunos deciden o muchos deciden que participemos, bien, y si no, no. Pero yo no creo que es momento de candidaturas. ¿Convención del Partido Social Cristiano? Bueno, en su momento habrá, entiendo que va a haber una convocatoria en los próximos días desde el abogado Nibot precisamente sobre una idea país, pero más allá de aquello, repito, creo que hoy vivimos un momento complejo como para que la política lo siga. No podemos equivocar el camino, no más confrontación, creo que tenemos que ir a la propuesta y luego a los nombres. 8:29, no, ya cambió el reloj, 8:30. Vamos a la pausa y ya regresamos con más. RTP